Bien, estábamos tratando de ver mejor lo que necesitábamos con los cristales de Óptica Florida, lógicamente. Vamos a recibir esta noche y ya le damos la bienvenida, pese a que hace un rato que está, a Juan Amaro Cedrés. Bienvenido una vez más, Amaro. Un gusto, Alberto. Para mí siempre estar en tus programas es algo bueno, un periodista con trayectoria, que pregunta las cosas que la gente quiere saber. Y ya en un momento donde por suerte me pusiste un vaso de agua. No, pues ya vi que venía. Estoy entrando a la fase final de una gripe para empezar en la recuperación, pero estoy en gripe todo. Bastante herido. Con la gripe. Día que mi querido amigo Francis Llanes, lo fui a ver ayer. Un buen médico, buen compañero de gran muchacho y capaz, ¿no? De la escuela. Un hombre de bien. Y le digo, Francis, riesgo de congestión, neumonía, no, me revisó, tenés los pulmones bien limpios, porque seguir. Me sentía, digo, lo peor que me podría, con el sacrificio que he hecho durante 4 años largos de trabajo, de lucha, de recorrer y todo, que me quede fuera de combate los últimos 15 días, ¿no? Pero por es lo que no se puede permitir un político en esta época, enfermarse. Pero a propósito de las últimas, gracias por los elogios, considero merecidos, pero viene de alguien que nos conocemos hace mucho tiempo. Pero ser merecido, si no lo diría. Bien, ha tomado cuerpo, y el otro día lo hablábamos en la radio, la situación de ANCAP, estos 150 millones de dólares que se habla que tiene de déficit ANCAP. ¿Qué pasa con ANCAP? ¿Por qué tiene, usted estuvo justamente 4 años y medio en ANCAP, así que algo debe conocer de la parte económica financiera? Sí. ¿Por qué 150 millones de dólares en déficit? Bueno, ANCAP? yo te voy a dar las cosas que hay que cambiar en la sociedad. A mí amigos me dicen, che, tratá de echarle las culpas al Frente Amplio por lo que ocurre en el déficit de ANCAP y vos lavate las manos porque vos estabas por la oposición. ¿Le dicen eso? Sí, te lo piden, porque la gente, en definitiva, pues será porque me quieren, y dice, más vale una mentira que enfrentar un problema. Yo siempre enfrento un problema, y nunca me lavo las manos, porque siento que uno, para ser creíble, tiene que decir las cosas como las siente y decir lo que entiende que es una situación. Y te lo contesto, es muy, muy fácil de entender. Vos tenés un organismo que compra en dólares el petróleo 100% importado, el Uruguay no es productor de petróleo, compra en dólares y vende en pesos. El dólar hasta hace no mucho tiempo estaba en 18.50, hoy está en 23. En el tiempo que se estaba haciendo ese presupuesto estaba en 21. 2 pesos por dólar te significan 100 millones de dólares de negativos. ¿Con eso solamente? Con solamente eso. Después le agregás que hay, yo lo dije muchas veces acá, que estábamos haciendo en mi gestión inversiones de 200 millones de dólares en Portland para modernizar las plantas. Vos tenés plantas que son de la época de Valle Ordóñez. Entonces estás hablando de la primera mitad del siglo pasado. Si vos tenés una tecnología que hoy el tema, la energía en esas plantas es full oil, tenés una tecnología obsoleta que hace que el costo de producir Portland es muy alto. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué inversión? Cambiar en todas las plantas que el combustible sea el carbón de coque. Ese va a ser un combustible barato para poder bajar los costos de producción y triplicando la producción. De 420.000 toneladas va a pasar a más de 1 millón de toneladas lo que van a producir las plantas de ANCAP. Bueno, ese es un proceso que vos no tenés más remedio que invertir. Entonces ahí tenés otra pérdida, porque si vos tenés inversión en dólares, que los contratos son con empresas internacionales las que están construyendo, algunas nacionales, pero el contrato es en dólares y la importación de equipos, que es muy, muy, muy caro, equipos de Bélgica, hacen a que vos comprás también la tecnología y la obra, la pagás en dólares y el dólar se dispara. Y tu ingreso sigue siendo la venta de nafta que la haces en pesos. O sea, comprás petróleo en dólares y después lo vendés en pesos. Ese es un poco el tema. Ahora, si yo fuera débil, es mucho más fácil decir que como director de la oposición voté cosas en contra.
y es cierto, hubo temas que estuve en desacuerdo. Pero esos temas, por ejemplo, inciden en no, lo que hoy es por el eso, déficit. pero para sacar una respuesta donde uno se lave las manos y haga la que lamentablemente se hace en política, es tratar de que todo lo que haga el gobierno, si estoy en la oposición, yo lo enfrento y entonces caigo en una campaña de prestigio. Me parece, por lo menos no es el camino que yo elegí en la vida. Y nosotros tuvimos un directorio que habría que recordarlo por las cosas que logramos. Logramos inversiones de 1.500 millones de dólares, que es mucha plata, 1.500 millones de dólares para buscar petróleo en el Uruguay. Y quizás en 4 o 5 años el Uruguay tenga el petróleo para hacer... Es uno de los pocos países de América que no tiene petróleo. Porque vos vas a la vereda enfrente y vas a Argentina hay petróleo, vas a Brasil hay petróleo, vos recorres América y hay mucha producción de petróleo. Entonces el Uruguay está logrando, en base a una gestión que fue reconocida por la integración que hubo de todos los partidos, por la participación que dio el gobierno, que los partidos designaron sus representantes y que eso llevó a que en ANCAP no hubiera un campo de batalla. Hubo gente que estuvo trabajando para hacer una buena gestión en favor del Uruguay. Y ahí trabajamos mucho, y te doy otro dato. ANCAP vende por 4.300 millones de dólares. Entonces 150 millones de dólares es una deuda que preocupa, pero es absolutamente sobrellevable. Eso es lo que quería llegar. Si ANCAP tiene hoy un déficit, una deuda, es decir, tiene los números en rojo en menos 150 millones de dólares. Lo desfinancia, lo desequilibra, no, peligra algo en absoluto. de ANCAP. Incluso ANCAP en sus Máspoli lo ha planteado, quien siguió, y está exigiendo que ANCAP entre en las subsidiarias, las empresas laterales, entre a cotizar a la bolsa de valores. ¿Qué es cotizar a la bolsa de valores? Es que vos puedas tener un lugar de ahorro dentro del Uruguay, que es la bolsa, compras acciones. Y cuando hay accionistas, vos tenés que estar presentando balances continuamente porque te lo pide un solo accionista. Va a ser una oportunidad de ahorro, que yo estuve luchando por eso, estuve gestionando la bolsa, estuvimos de acuerdo el directorio, estuvimos iniciando, y alguna de las empresas como Duxa ya está cotizando la bolsa de valores. Y eso está en proceso, entonces, ¿hay una empresa que está ahí, pero Máspoli salió hoy muy bien en el diario El Observador con un planteamiento de este tipo, y siento que en toda gestión hay luces y sombras, pero en este caso, en lo grande del número, no tengo ninguna duda que está... ¿Por qué cree que se plantea este tema así en la forma que se plantea? ¿Es un tema meramente electoral? ¿Es una discusión como para ingresar en un terreno de un manto de dudas, como usted decía? Yo no he visto que se plantee con dudas, se plantea como un tema de gestión, ¿no? De mala gestión. Sí, de gestión. Y bueno, el que lo plantea tiene todo el derecho. Yo creo que está bien incluso quien plantea que vaya el ministro y vaya el directorio al Parlamento a explicar, porque explicar siempre hay que explicar, es lo que yo estoy diciendo en el momento, pero me parece que la fortaleza de los hombres es no lavarse las manos. Porque sería fácil para mí, yo era director de la oposición, bueno, tuve cosas que acá lo dije, que estaba de acuerdo, otras que no estaba de acuerdo, pero esto es claro que ahí hay una incidencia enorme de lo que es el dólar y la imposibilidad de ir a actualizar. Si vos tenés que actualizar en 100 millones de dólares, que es el impacto de esto de golpe en las finanzas en el precio, bueno, estaría más caro el precio del combustible. Y también hubo un problema que recuerdo, y yo lo denuncié acá, cuando contigo, el gobierno, para cuidar el índice inflacionario, que en definitiva es un numerito, no se aumentó a tiempo. Entonces vos tenés 3-4 meses que perdés, que vas a pérdida, que te desequilibra la cuenta, ¿no? Correcto. Como para ir cerrando este tema y después poder ingresar en otros, antes de ir a la pausa. ¿Usted le ha planteado esto a sus compañeros de partido? ¿Alguien le preguntó algo? ¿O lo llamó a mano? ¿Qué fue lo que pasó acá en ANCAP? ¿Han tratado el tema? ¿O piensa comunicarse con alguno? No, con el que he hablado es con José Amorín, que siempre me llama, hablamos del tema. Después, lamentablemente, en eso no hubo un funcionamiento como el que yo quisiera. Me parece que es lógico que cualquiera de los dirigentes del partido levante el teléfono y me haga una consulta sobre el tema. ¿Te molesta que no pase esto? Estamos todos en campaña, ¿no?
Me parece que todos estamos con una... A ver, yo hoy estuve en Fray Marcos, en Casupá, estuve recorriendo barrios en Florida, salí temprano, estuve en algún medio de prensa. Estamos todos cansados y digo, en el final, a 15, 20 días de la elección, que para nosotros es muy importante. Entonces, no, pero lo que sí digo a la gente es que ese concepto de que uno tenga que sacar ventajas de un acontecimiento fortuito, que muchas veces es fortuito para tu interés, pero es malo para el país. Pues yo nunca voy a estar en eso. Me parece que me sobra autoridad moral y conocimiento para no tener que estar utilizando las cosas que critico siempre en la vida de la política. Yo no soy opositor sistemático, yo trabajo para que el Uruguay ande bien. La gestión que hicimos en ANCAP me siento orgulloso de haberla llevado a cabo y bueno, y soy absolutamente contra de muchas cosas que ocurren en este gobierno. Me parece que escándalo es Pluna, digo, y es muy difícil de explicar lo que ocurrió con Pluna, con el señor de la derecha, con inversores que no tenían capital, con avales mal dados, con todo eso. Entonces, ¿por qué después tenés vos que ser parte de... Tengo hasta cartas de amigos que me decían, porque me conocen y me decían, no te metas en esto, no digas esto. No, yo siempre voy a decir lo que pienso y voy a actuar con la fortaleza de poder mirar a la gente a la cara y no decir que soy un débil que no sabe asumir sus responsabilidades. Bien, Álvaro,